Bien, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenidas a todos y a todas en el curso de Análisis Químico Ambiental y Química Ambiental desde mi oficina en la Universidad de Concepción. Ya estamos trabajando firmemente para continuar nuestras labores de investigación y nuestros compromisos, entre otros también en el área de la química ambiental y también en el área de la química atmosférica. Hoy día nos corresponde tratar un tema bastante interesante que es fotoquímico, el cual es una excelente combinación para que ustedes puedan comprender el tremendo reactor que tenemos en la atmósfera que nosotros respiramos, y también que entiendan la combinación perfecta entre variables de tipo química, fotoquímica y también de química orgánica y química inorgánica. La química que está presente en este concepto de smog fotoquímico es bastante interesante desde un punto de vista de la química ambiental. Es un excelente ejemplo que describe la combinación de estos distintos fenómenos, tanto físicos como químicos. Entonces vamos a comenzar por definir qué es lo que es el smog fotoquímico como concepto, ¿ya? Y vamos a decir que el smog fotoquímico es un fenómeno de contaminación, es una condición temporal que se da en algunas ciudades, en sitios urbanos, la cual afecta principalmente a grandes ciudades con una serie de características. Por ejemplo, alto tránsito vehicular, también baja ventilación y ciertos factores también de temperatura. ¿Cuáles son las variables más importantes que van a detonar este evento de contaminación? Son, por ejemplo, la presencia de óxidos de nitrógeno, tanto monóxido como dióxido de nitrógeno, algunos compuestos orgánicos volátiles que están presentes en forma natural o también de origen antrópico, es decir, producidos por la actividad humana. Estos los vamos a abreviar como los COPS, compuestos orgánicos volátiles. Y también, al combinarse con algunos otros compuestos como radicales, por ejemplo, se generan algunos radicales orgánicos que vamos a distinguir en esta clase. Y un agente siempre presente en la contaminación con smog fotoquímico es la presencia de ozono. Y a este ozono lo vamos a distinguir como el ozono malo, es decir, el ozono que se presenta en la troposfera, es decir, en el aire que nosotros estamos respirando. Nosotros dependemos del ozono para sobrevivir, como lo pasamos en las primeras clases, ya que es un agente que opera como de escudo espectral de la radiación ultravioleta solar. Sin embargo, ese ozono que nos protege de la radiación ultravioleta está presente en la estratosfera y no en la troposfera, como ocurre en este fenómeno de smog fotoquímico. Además, vamos a tener que decir que se combina también, puede o no combinarse con algunos eventos de alta intensidad solar, es decir, ciudades que están expuestas a una radiación alta en términos de efecto solar. Eso quiere decir que no solamente se va a producir en verano, sino que también en invierno, donde existe también la radiación solar, no tan intensa, pero sí existe los fotones que también operan en este proceso de contaminación. La radiación solar implica también la aparición de algunas reacciones fotoquímicas que son tremendamente interesantes de estudiar. Obviamente, como en todos los procesos relacionados con química atmosférica, también la condición climatológica es tremendamente importante, ya sea porque se deben conjugar algunas épocas de poca ventilación y también de temperatura. Como digo, esto puede suceder en invierno-verano, pero también la irradiación solar y los fenómenos de poca ventilación son fundamentales, no tanto la temperatura. Ahora, como resultado, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar o el ciudadano común observa? Es una atmósfera en general colorida, con un color pardo rojizo, ya marrón se describe también, pero con características bastante irritantes. Eso quiere decir que nuestras mucosas, ya sea las mucosas respiratorias, también los ya sufren los efectos de estos componentes que se generan en el smog fotoquímico.
Bien, también podemos hablar también de la historia, ¿verdad? La historia del smog fotoquímico, lo vamos a escribir en la siguiente proyección. ¿De dónde proviene esta palabra denominada smog? Viene de una combinación de dos palabras inglesas. Una es el humo, ¿ya? El humo, que es smoke, y la segunda palabra es fog, ¿ya? La palabra fog significa niebla, entonces si uno combina humo y niebla, da como combinación esta palabra generada que se identifica con smog, ¿ya? En español uno dice smog, pero la palabra correcta sería smog, que es una palabra inglesa derivada de dos palabras, humo y neblina. Bueno, el dato histórico es que ya en 1943, en la ciudad de Los Ángeles, que todos conocemos por su larga trayectoria en fenómenos de contaminación a nivel urbana, se describieron la aparición de smog fotoquímico, lo cual yo les dejo el link para que ustedes vayan a investigar sobre el primer evento que se describe también a nivel global. También en 1952 este fenómeno también fue descrito en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y se caracterizó principalmente por algunos desórdenes cardiovasculares y respiratorios, principalmente en las personas con cierta morbilidad o con ciertas patologías de base, donde hubo alrededor de 4.000 muertes durante todo ese evento relacionadas con factores ambientales atmosféricos. Se logró hacer una correlación donde el 90% de los fallecimientos correspondieron a personas que tenían ciertos rasgos etarios, por ejemplo, mayor de 45 años, y las muertes de niños ya también se duplicaron. Ahora, las personas que fallecieron, se les encontró alta irritación a nivel pulmonar, a nivel de la mucosa respiratoria, producto de que incorporaron en su respiración gotas de ácidos altamente corrosivos como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y otros agentes corrosivos que no se conocían en aquel momento. Bien, este fenómeno, cuando se estudió el efecto ambiental relacionado con las variables meteorológicas, se encontró con que la temperatura, el fenómeno de inversión térmica, había provocado una muy alta concentración de contaminantes de tipo gaseoso, como los óxidos de nitrógeno, los dióxidos de azufre, ¿ya? Y una abundante humedad, lo cual es típico de Londres. Entonces, a partir de estos eventos que ya fueron relacionados entre sí en las principales ciudades con alto tránsito vehicular y con alta contaminación atmosférica, se creó lo que se llama el Clear Air Act en 1956 y en 1968, donde se comienza definitivamente a estudiar este problema. Les dejo el link para que ustedes lean parte de la historia. Bueno, como los gases son producidos principalmente como producto de la combustión de combustibles fósiles, por ejemplo, de la biomasa, de combustibles como el diésel, combustibles como la gasolina y el carbón, ya vamos a ver también que existen otros agentes naturales propios de la atmósfera, por ejemplo, los hidrocarburos volátiles, que también provienen de la vegetación, que influyen en el smog fotoquímico. Sin embargo, lo que uno puede decir que desde un punto de vista fundamental, una de los principales agentes que determinan la aparición del smog fotoquímico es la luz solar en el rango ultravioleta, que produce reacciones de tipo fotoquímicas, la presencia de hidrocarburos volátiles, los cuales pueden provenir de combustibles y de origen natural, y también la presencia de óxidos de nitrógeno. Cuando se combinan estos tres factores, que son los principales, se da origen a al fenómeno de smog fotoquímico. ¿Cómo uno puede prevenir? Obviamente, la aparición de estos agentes, que son el origen del smog fotoquímico, la presencia de hidrocarburos, está además decirlo, lo puede prevenir atacando el problema desde el origen, o sea, de la emisión desde los
fuentes móviles como los automóviles, camiones, autobuses, barcos y también aviones. Bien, y la presencia de óxidos de nitrógeno se puede combatir desde el origen, ya que cualquier combustión donde se vaya a producir con aire, el aire va a incorporar nitrógeno y esa combustión va a tener como producto algún óxido de nitrógeno. Eso quiere decir que debemos ser capaces de neutralizar el óxido de nitrógeno o el dióxido de nitrógeno que se genera en los productos de combustión de hidrocarburos con aire o de biomasa con aire. Para eso se inventó el convertidor catalítico que está presente se coloca principalmente en los automóviles, es un requisito legal prácticamente en todo el mundo, también en Chile hace bastantes años, casi 2 o más décadas, donde el convertidor catalítico recoge los gases de la combustión que vienen desde el cilindro y que contienen óxidos de nitrógeno, contienen también monóxido de carbono y también el hidrógeno, ¿verdad? Ahora, estos gases en una base de paladio, también de platino, que es un metal noble que hace los efectos de catalizador solamente a alta temperatura, va a producir la conversión del dióxido de nitrógeno o del monóxido de nitrógeno hasta nitrógeno, o sea, produce la reducción de los gases, de los óxidos de nitrógeno, y el monóxido de carbono lo oxida hasta dióxido de carbono. Entonces se produce, el convertidor catalítico tiene la propiedad de oxidar el monóxido de carbono hasta dióxido de carbono, reducir los óxidos de nitrógeno hasta nitrógeno, gas nitrógeno molecular, y también de producir vapor de agua. Eso quiere decir gases que son relativamente inocuos para la salud de las personas y evitar la emisión de gases corrosivos como los óxidos de nitrógeno, como el monóxido de nitrógeno y también el azufre, ¿verdad? El dióxido de azufre. Bien, como les decía, el catalizador consiste en un revestimiento en cuya superficie se encuentran algunos metales nobles como el paladio, ¿no es cierto? El platino, también el rodio, no radio, sino que el rodio, los cuales están depositados sobre una base de sílica gel por donde pasan los gases. Es una matriz porosa por donde pasan los gases y se produce la reacción química. Ahora, lo que hay que recalcar es que, por ejemplo, para que este catalizador sea efectivo, debe estar relativamente a una alta temperatura, sobre los 200 grados Celsius. Por lo tanto, cuando uno enciende recién el automóvil, este catalizador se encuentra en un estado frío y por lo tanto su efectividad también está disminuida. Y por lo tanto se dice que durante los primeros 5 minutos donde el auto circula con una baja temperatura en el motor, el catalizador está siendo altamente inefectivo y por lo tanto también se eliminan gases hacia la atmósfera en los primeros minutos de funcionamiento del automóvil. Esto ya sea el auto en marcha o también detenido. Por lo tanto, siempre hay que contar a horarios relativamente tempranos, se va a producir una emisión de los automóviles cuyos catalizadores, a pesar de tenerlos, no están funcionando en las condiciones óptimas. Existen algunos avances tecnológicos donde algunos autos, principalmente automóviles de alta gama, ya tienen un calentamiento eléctrico del catalizador y eso permite tener un rápido calentamiento y impedir que el auto circule, por ejemplo, emitiendo gases nocivos y que son gases de tipo de smog fotoquímico. Bien, vamos a decir que la principal fuente de contaminación que origina este smog fotoquímico son los motores a combustión interna, donde se producen hidrocarburos reactivos, donde se mezclan hidrocarburos reactivos con aire que contiene nitrógeno y oxígeno, y en la reacción del cilindro se va a producir la formación de óxidos de nitrógeno. Bien, eso sería un punto que quería recalcar. Ahora, dentro de la evolución de la contaminación, estas son una serie de reacciones químicas que van en forma secuencial avanzando durante el día a medida que avanza la acumulación de contaminantes en la atmósfera urbana y a medida que aumenta
aumenta la radiación solar, uno puede tener cierto perfil de los contaminantes que caracterizan a este smog fotoquímico. Por ejemplo, si uno considera en el eje X el horario de un día completo, tendremos que aquí está la medianoche y aquí está la medianoche nuevamente y aquí tenemos 24 horas. Bien, aquí tenemos las 4 a.m., 8 a.m., tenemos las 12 del día, las 4 p.m. o las 16 horas y las 8 p.m. Ok, ¿cómo comienza a producirse este smog fotoquímico? En el eje Y vamos a colocar la concentración de estos contaminantes que caracterizan el smog fotoquímico en microgramos por metro cúbico, es decir, en partes por billón. Tenemos que lo primero que comienza a aumentar son los gases de óxido de nitrógeno entre las 4 y las 8 de la mañana. Esto produce un ascenso de la concentración del monóxido y esto es debido a que uno de los principales gases que emiten los automóviles y que se emiten cuando el catalizador no funciona en forma apropiada es el monóxido de nitrógeno. Como ya dije, proviene de la reacción del nitrógeno en el cilindro del automóvil, en el motor, en el cilindro que está ubicado en el motor, y hace reaccionar el oxígeno del aire con el nitrógeno del aire a alta temperatura. Y eso genera óxido de nitrógeno. Este contaminante comienza a aumentar en la ciudad a medida que avanza la hora y con presencia del oxígeno ambiental también se genera la reacción de oxidación del monóxido de nitrógeno hasta dióxido de nitrógeno, que vamos a ver también que está catalizada también por otras reacciones, con otros agentes. A su vez, al igual que aumenta el monóxido de nitrógeno, tenemos que aumenta ostensiblemente la concentración de hidrocarburos volátiles dentro del aire que nosotros respiramos. Por lo tanto, tenemos la combinación de la generación de óxido de nitrógeno desde el cilindro y la mala combustión y la emisión de hidrocarburos, producto de la mala funcionamiento también de los catalizadores. Por lo tanto, tenemos dos gases que aumentan, el óxido de nitrógeno y también los hidrocarburos volátiles. Pero a su vez, a medida que aumentan estos hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno, también comienza a aumentar la temperatura. Ya desde las 6 de la mañana, cuando sale el sol, comienza a aumentar la temperatura y eso produce también un aumento en la velocidad de las reacciones químicas. Tenemos como producto de una reacción de oxidación del monóxido, tenemos el dióxido de nitrógeno. A su vez, cuando aumenta también la radiación solar, que la vamos a colocar con un máximo de irradianza alrededor del mediodía, tenemos que comienzan a aumentar los aldehídos, que son claramente productos de reacción de oxidación desde los hidrocarburos, ya también con el ozono, que también comienza a aumentar, y también con los óxidos de nitrógeno, como vamos a ver en una serie de cadenas de reacciones químicas. Por lo tanto, estaríamos describiendo 5 contaminantes que caracterizan en el tiempo durante un día a distintos horarios. Primero, originalmente el monóxido de nitrógeno con los hidrocarburos, luego el dióxido de nitrógeno con los aldehídos y finalmente el ozono que produce última set de reacciones y comienza a aumentar los aldehídos. Finalmente, aquí no estaba mencionado, pero existen algunos derivados de aldehídos con NO2, que son principalmente los peróxido-acetil-nitratos, que vamos a ver también en esta clase, que no están contenidos acá. Entonces habrían 6 contaminantes, uno que no está incluido acá, que sería el peróxido-acetil-nitrato. Ok, bien. Haciendo un resumen de lo que hemos conversado ahora, quiero dedicarme a las reacciones químicas que conllevan la aparición y los cambios también de algunos contaminantes. Primero, en el cilindro de los motores reacciona el nitrógeno que se oxida a monóxido de nitrógeno. Aquí tenemos la reacción entre el nitrógeno más el oxígeno que da 2 moléculas de óxido de nitrógeno. Y ese sería el primer contaminante que aparece en la atmósfera muy temprano en la mañana. Segunda reacción, el aire con óxido de nitrógeno, con malas condiciones de ventilación, se oxida rápidamente a dióxido de nitrógeno. ¿Cómo sucede esto? Con el oxígeno del aire, el monóxido de nitrógeno se oxida hasta dióxido de nitrógeno.
Está de más decir que tanto el monóxido de nitrógeno como el dióxido de nitrógeno son compuestos con número impar de electrones, por lo tanto corresponden a compuestos de tipo radical, con electrones desapariados. Luego, al aumentar la irradianza solar, a medida que aumenta, que pasa el tiempo, se produce un fenómeno, una reacción denominada fotólisis del dióxido de nitrógeno. ¿En qué consiste esto? Es que el dióxido de nitrógeno reacciona con radiación ultravioleta que llega hacia la troposfera y genera una ruptura del dióxido de nitrógeno en monóxido de nitrógeno más el radical oxígeno gaseoso. Aquí tenemos una especie altamente reactiva. O sea, se suma un tercer radical que sería el radical oxígeno. Este radical oxígeno puede dar origen a dos compuestos altamente reactivos y corrosivos. El primero que quiero mencionar es la reacción que genera ozono, que dijimos que se producía en alta concentración cuando la radiación estaba en su máxima intensidad. Y por lo tanto aquí tenemos, ¿por qué se produce esto? El ozono se produce porque se genera el oxígeno radical, y el oxígeno radical va a reaccionar con el oxígeno atmosférico y va a generar el ozono. Y para eso se necesita radiación ultravioleta. Bien, y el ozono, como sabemos, es un compuesto radicalario también, y que tiene un alto potencial de oxidación, es un agente oxidante fuerte y también corrosivo. Bueno, la reacción B, o la segunda reacción que puede tener el oxígeno radical, es formar el radical hidroxilo. El oxígeno puede reaccionar con agua, y el agua es oxidada por el oxígeno radical y generar dos moléculas o dos radicales hidroxilos. Ahora, para que ustedes tengan una referencia, el radical hidroxilo es el compuesto más oxidante que ha sido descrito y que pueda estar presente en fase gaseosa. Es altamente reactivo porque tiene un electrón desapareado y puede producir la oxidación o la reducción inmediata de muchos compuestos. Y son los que producen en general fenómenos de toxicidad. Y va a dar también origen a una serie de otras reacciones químicas con los componentes que están presentes en la atmósfera. Este radical hidroxilo no está presente como contaminante anterior, ya que su vida media es solamente de pocos milisegundos. Bueno, ¿qué sucede en la quinta reacción química que quiero recalcar? Es una etapa donde se combinan la presencia de tres radicales altamente reactivos. Primero, el radical monóxido de nitrógeno, el radical oxígeno y también el radical hidroxilo. Estos radicales son altamente reactivos con todos los compuestos orgánicos que están presentes a esa altura y que vamos a denominar compuestos orgánicos volátiles. Eso quiere decir que ahora tenemos que dar curso, después de estas 5 reacciones, tenemos que dar curso a reacciones de oxidación de compuestos orgánicos, ya sea mediadas por óxido de nitrógeno, radical oxígeno o radical hidroxilo. Vamos a ver qué es lo que se produce. Bien, solamente este es un cuadro que resume que el principal agente o fuente de contaminación para producir este fenómeno de smog fotoquímico son los escapes de los automóviles, de las fuentes móviles y también de la quema de biomasa o de combustibles. La reacción de oxígeno con nitrógeno a alta temperatura que se produce en este cilindro que está operando, donde ingresa combustible y también ingresa aire, va a producir monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno se oxida con el oxígeno del aire. Esta es la reacción que se produce ya en la atmósfera. La primera en el cuadro es la reacción que se produce en el cilindro de los motores. Luego, en la atmósfera, el dióxido de nitrógeno reacciona con el parte del espectro ultravioleta y genera el oxígeno radical. Y este oxígeno radical, cuando reacciona con agua, va a generar el radical hidroxilo y se reacciona con el oxígeno del aire, va a generar el ozono. Entonces,
están los distintos niveles de la reacción a la forma de un resumen. Bien, ¿cuál es la reacción de formación? Alguna de las reacciones también que se producen para formar el radical hidroxilo. La que habíamos dicho, el oxígeno radical más el agua va a generar 2 moléculas de radical hidroxilo, pero también el peróxido. El peróxido también se puede transformar con radiación menor a 350 nanómetros en 2 moléculas de radical hidroxilo. Quiero decir que el peróxido de hidrógeno también puede ser un compuesto promotor de la generación de radical hidroxilo. ¿Cuál sería la fuente de peróxidos en la atmósfera? Obviamente, por ejemplo, si reaccionan 2 radicales hidroxilo, también van a formar la reacción inversa para formar radical peróxido de hidrógeno. También, en tercer lugar, el ácido nitroso, que se genera por la combinación de óxidos de nitrógeno con agua y también con radical hidroxilo, puede ser con una reacción fotoquímica, podría llegar a formar también radical hidroxilo más monóxido de nitrógeno. Eso quiere decir que se produce una fotólisis del ácido nitroso y genera el radical hidroxilo. Por lo tanto, aquí tenemos 10 fuentes, aparte de la, o sea, perdón, 2 fuentes adicionales a la estudiada anteriormente. Tenemos la descomposición fotoquímica del peróxido de hidrógeno y la descomposición fotoquímica del ácido nitroso, ambos para generar radical hidroxilo. ¿Cómo puede reaccionar este radical hidroxilo? Pongamos atención acá, el radical hidroxilo dijimos que es un oxidante fuerte que puede reaccionar con el dióxido de nitrógeno que se produjo y producir ácido nítrico. Y aquí tendríamos el primer componente que nosotros podríamos comenzar a llamar lluvia ácida o aire ácido, ¿no es cierto? Formación del ácido nítrico por oxidación del dióxido de nitrógeno con radical hidroxilo. ¿Qué otra reacción puede tener el radical hidroxilo? Puede oxidar también al óxido de nitrógeno, al monóxido de nitrógeno. Entonces el monóxido de nitrógeno se va a oxidar al dióxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno nuevamente hasta ácido nítrico. Por lo tanto, y pasa por ácido nitroso, ¿verdad? Ok, recuerden también que el ácido nitroso puede volver en presencia de radiación ultravioleta a generar el radical hidroxilo. ¿Ya? Por lo tanto, si hay monóxido de nitrógeno, este radical hidroxilo se consume, genera el ácido nitroso se descompone con la radiación solar y vuelve a generar el radical hidroxilo. Bien, ¿qué pasa con el monóxido de nitrógeno? También puede ser oxidado por el radical hidroxilo, eso sí, en presencia de un coayudante como la molécula de oxígeno, y va a producir la oxidación del monóxido hasta dióxido de carbono. Sin embargo, como producto se va a generar este radical que se denomina el radical hidroperóxido. Por lo tanto, este radical hidroperóxido es un excelente agente en presencia de protones para formar el peróxido de hidrógeno. O también se descompone, aquí está, se puede descomponer en presencia de monóxido de nitrógeno para generar nuevamente el radical hidroxilo más el dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, son reacciones que ocurren en forma cerrada, que pueden hacer que estos contaminantes se mantengan durante varias horas reaccionando entre sí y también produciendo todas las molestias a las personas y también produciendo la exacerbación de algunas enfermedades de base por el hecho de ser tan corrosivos. Bien, veamos cómo influyen también otros hidrocarburos, como por ejemplo algunos hidrocarburos que están presentes normalmente en la atmósfera y que provienen desde, por ejemplo, la vegetación que está en las ciudades o en una ciudad como Concepción, en los alrededores está rodeada por bosques y también los bosques generan una gran cantidad de hidrocarburos que emiten hacia la atmósfera y que son hidrocarburos naturales. Bien,
Aquí tenemos, por ejemplo, el alfa-pireno, ¿ya? El pineno, perdón, no pireno, el alfa-pineno, que es un compuesto altamente aromático, ¿ya? El limoneno, también que es producido por la vegetación, y también el isopreno. Característica de estos compuestos, estos dos, el pineno y el limoneno, son compuestos que tienen, a su vez, el isopreno son compuestos que tienen doble enlace y que lo hacen ser altamente reactivos a compuestos oxigenados radicalarios. Por ejemplo, el radical oxígeno, el radical hidroxilo, el radical hidroperóxido y, por qué no, también los radicales de nitrógeno, ya sea el monóxido o el dióxido de nitrógeno. Estos son compuestos doble enlaces, son uniones pi y por lo tanto son altamente reactivos. Bien, se dice que estos compuestos aromáticos con doble enlaces son miles de veces más reactivos con estos radicales orgánicos que los hidrocarburos, por ejemplo, hidrocarburos como los alcanos, que no presentan estos doble enlaces. Bien, la reactividad de los hidrocarburos, para hacer una comparación, cómo reaccionan con el radical hidroxilo para generar una serie de otros compuestos derivados. Se dice que, por ejemplo, el metano, al metano se le da una reactividad identificada por 1. ¿Ya? Eso quiere decir que es una base comparativa. Entonces, se ve cómo reacciona en términos de su velocidad, de tiempo de vida media. Más o menos el metano tiene un tiempo de vida media de 10 días. Ahora, en presencia de radical hidroxilo, ya si uno compara esa reacción de oxidación con el beta-pineno, no el alfa-pineno, el beta-pineno, que es producido por algunos árboles coníferos, se establece que esta reacción con beta-pineno y el radical hidroxilo es 9000 veces más reactiva que el metano. Y también el alfa-limoneno también puede producir casi esa reacción 19.000 veces más rápida que este reactivo como el metano, que se le asigna la unidad. Y esto les quiero comentar, este artículo que es tremendamente instructivo sobre ecología, donde asocia el fenómeno de smog fotoquímico también los hidrocarburos volátiles naturales que producen las plantas de hace bastantes años. Sin embargo, no le quita vigencia. Él está en español también para que ustedes lo puedan leer fluidamente. ¿Ya? Donde relaciona la producción de hidrocarburos vegetales con los compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Y sus repercusiones en los ecosistemas forestales y de la atmósfera, ya que estos mismos hidrocarburos que son con doble enlaces pueden producir fenómenos de smog fotoquímico en los mismos bosques, producir lluvia ácida y promover el daño de algunos compuestos. Entonces, ellos esquemáticamente establecen que desde la vegetación nativa, desde la vegetación también no nativa, pueden, de los bosques, de los parques, desde el pasto, pueden generarse ciertos compuestos aromáticos caracterizados por doble enlaces, como el isopreno, el careno, el cariofileno. Ya son compuestos que se generan en grandes proporciones y estos compuestos son altamente reactivos con los radicales que ya hemos caracterizado y que corresponden al smog fotoquímico. Y ahora vamos a ver cómo reaccionan. Bien, si colocamos los alcanos, por ejemplo, tenemos hidrocarburos que no tienen doble enlace, son lineales, tienen número determinado de carbono. Si hablamos de combustibles fósiles como la benzina, va a tener una larga cadena hidrocarbonada, sin embargo sin insaturaciones. Si hablamos con hidrocarburos de cadena corta, vamos a hablar del metano, ya, del propano y otros gases que, en fin, reaccionan con el último carbono, con el radical oxígeno, en presencia de oxígeno, y van a producir este tipo de compuestos que son peróxidos orgánicos, ¿ya? Dos oxígenos unidos con un electrón desapareado es un radical, ¿ya? Peróxido, hidrocarburo, ¿verdad? Y también puede generar
el radical hidroxilo. O sea, a partir del radical oxígeno que reacciona con este hidrógeno, se va a producir el radical hidroxilo y va a generar este radical hidrocarbonado, este peróxido. Ok, bien, ¿de qué otra forma puede reaccionar? Pues si hacemos reaccionar a este hidrocarburo, este alcano con radical OH, en presencia también de oxígeno, va a generar este mismo peróxido orgánico más agua. En fin, bueno, entonces puede haber una cadena. Primero participa el radical oxígeno genera este peróxido y más el radical hidroxilo, y el radical hidroxilo puede reaccionar nuevamente con otro compuesto hidrocarbonado alcalo y va a producir también la producción. Ahora, estos compuestos peróxidos orgánicos son tremendamente reactivos y pueden producir compuestos altamente tóxicos, por ejemplo, por la inclusión de nitrato acá, por NO2, pueden producir el nitrato de acetil, que vamos a ver más adelante. Por tanto, ustedes deben considerar que esta reacción va a continuar. ¿Qué pasa con los alquenos, que son mucho más reactivos que los alcanos? Con los alquenos ataca inmediatamente a los carbonos que están participando en el doble enlace y va a producir un radical centrado en carbono que se denomina ahí, donde este carbono, electrón está desapareado, está centrado en un carbono. Y también va a producir acá la oxidación del segundo carbono con la incorporación de un OH, de un grupo OH. Y ese es un radical aducto, ¿ya? Y esto puede seguir oxidando, como vamos a ver más adelante. Conclusión de esto, primero que los alquenos son mucho más reactivos que los alcanos, y segundo, que el OH es muy reactivo, predominante en la formación del smog fotoquímico. Bien, aquí tenemos la reacción con los alcanos, para que la distingamos de la reacción con los alquenos, aunque tienen algunas similitudes. Esta reacción ocurre en forma bastante lenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una caracterización de la reactividad del radical OH, del radical hidroxilo, con un alcano cualquiera, con N carbonos, y se va a oxidar el último carbono, o el primer carbono, ya, para producir un radical alquilo y la formación de agua. Por lo tanto, este OH va a sacar un hidrógeno acá, va a producir agua y va a generar un radical centrado en carbono. Aquí un radical de carbono. Inmediatamente este radical alquilo es tremendamente reactivo y va a reaccionar inmediatamente con el oxígeno atmosférico, y el oxígeno atmosférico va a generar inmediatamente este peróxido, que sería un radical peróxido, un hidrocarburo radicalario que es también muy reactivo. Ahora, si existe presencia de monóxido de nitrógeno, este monóxido de nitrógeno se va a oxidar rápidamente con este radical de hidrocarburo y va a generar dióxido de nitrógeno. Y obviamente este va a perder un oxígeno, ¿verdad? Porque un oxígeno se fue hasta el nitrógeno y va a quedar como este radical alcóxido. Este radical alcóxido tiene varias posibilidades de reaccionar. ¿Qué es lo más improbable? Que se rompa, ¿no es cierto? Que se produzca una lisis de este radical alcóxido y se genere acá con este carbono que está en el extremo, se genere formaldehído, o sea, un aldehído. Y ahí uno puede ver por qué comenzaban a aumentar los aldehídos después de las 12 del día en la evolución del smog fotoquímico. Pero también la segunda parte de este hidrocarburo va a seguir reaccionando, ¿ya? Y se va a producir un radical alquilo que uno lo podría localizar acá, ¿no es cierto? O sea, este radical alquilo perdió un carbono y vuelve a reaccionar con el oxígeno, y esto constituye una reacción que va aumentando hasta degradar completamente a este compuesto, no sin antes producir, por ejemplo, la adición del radical hidroperóxido por la reacción de este radical alcóxido con oxígeno del aire. Va a producir este radical hidroperóxido y la generación consecuente de aldehídos que se sigue oxidando hasta alcoholes, ácidos carboxílicos y finalmente hasta dióxido de carbono. Bueno, ¿qué sucede con este radical hidroperóxido? Que ya lo vimos en una proyección anterior, puede reaccionar con el NO, ya se oxida hasta dióxido de nitrógeno y se regenera
nuevamente el radical hidroxilo. Y este radical hidroxilo vuelve a comenzar a oxidar a otros alcanos. Y por lo tanto, estas son reacciones prácticamente autocatalíticas, donde el radical hidroxilo va produciendo una serie de otras reacciones. Aparecen productos como formaldehído, alcoholes, carboxilatos, dióxido de carbono, y el radical hidroxilo se va regenerando a medida que hayan óxidos de nitrógeno. Por lo tanto, como conclusión, uno puede decir que la oxidación de los alcanos va a producir aldehídos, radicales alquilos, radical hidroperóxido y se regenera el radical hidroxilo. En comparación, vamos a ver cuál es la reactividad, mucho más rápido obviamente, de los alquenos. Aquí tenemos un doble enlace carbono-carbono con dos grupos también alquilos que reaccionan esta vez con dos radicales hidroxilos y va a producir un radical centrado en carbono, y también va a incorporarse el grupo OH, al igual que el anterior. Eso se denominaba un radical alquilo. Este radical alquilo, al igual que el anterior, reacciona con oxígeno para generar un radical peróxido. O sea, aquí tendremos un carbono unido a dos oxígenos y uno con un radical, ¿verdad? Entonces, este es un radical peróxido orgánico. Al igual que el anterior, si hay presencia de monóxido de nitrógeno, se oxida hasta dióxido de nitrógeno, y el dióxido de nitrógeno, y como producto se va a generar este radical alcóxido. O sea, dos carbonos continuos, uno con un oxígeno radicalario y el otro con un grupo OH. ¿Qué es lo que puede producirse acá? Es normal pensar que se va a producir la ruptura, ¿verdad? Y se va a producir un radical alcóxido, se va a producir un radical centrado en carbono, y también se puede producir un aldehído. Si este es terminal, un formaldehído. Y al igual que en el proceso anterior, este radical centrado en carbono se puede oxidar con oxígeno, igual que aquí, ¿verdad? Igual que acá, este radical centrado, igual que en esta reacción, y va a generar el hidroperóxido. Y el hidroperóxido, en presencia de monóxido de nitrógeno, va a generar dióxido de nitrógeno y se va a reestablecer el radical hidroxilo, que vuelve a incorporarse en la reacción para oxidar a otro alqueno. Y como producto final se producen las cetonas y los aldehídos, que está caracterizado. Como conclusión, cuando se oxidan alquenos, se van a producir aldehídos, además de cetonas, a diferencia de los alcanos. Se va a producir el radical hidroperóxido, al igual que los alcanos, y se regenera el radical hidroxilo. La diferencia, además de la producción de cetonas o acetonas, es que los alquenos son mucho más reactivos y por lo tanto reaccionan más rápido que los alcanos. ¿Está claro? Esto me lo voy a saltar. Aquí tienen ustedes la reactividad fotoquímica integrada y comparada de los aldehídos, o sea, cómo reaccionan estos aldehídos que son producidos en las reacciones anteriores, cuando se degradan los alcanos y también los alquenos, y cómo se degradan también las cetonas. O sea, estos productos de degradación que aparecían en la reacción anterior como productos finales, está lejos de estar finales porque la presencia de los radicales hidroxilos y los radicales NO y también los hidroperóxidos constituyen una fuente de degradación tanto de aldehídos como cetonas. Por lo tanto, aquí tenemos un aldehído, ¿verdad? Este aldehído reacciona con reacciones fotoquímicas, con múltiples oxidaciones donde participan radicales de nitrógeno. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. ¿Ya? Reacciona también con el óxido de nitrógeno, va a producir compuestos menores, se genera también el radical hidroperóxido, y recuerden que ese radical hidroperóxido puede regenerar al radical hidroxilo, y finalmente esto llega hasta monóxido de carbono y finalmente hasta dióxido de carbono. Bien, y aquí aparece el radical hidroxilo y aparece el radical hidroxilo que se produjo a partir de este radical hidroperóxido. Bueno, como resultado del proceso, reacciones fotolíticas producen la oxidación de los aldehídos, los cuales son finalmente descompuestos en dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y radical hidroperóxido, y estos dos compuestos finales, dióxido de
más radical hidroperóxido va a producir ozono. Ok, para cetonas tenemos exactamente lo mismo y aquí quiero destacar la aparición de este compuesto, que es el peróxido acetilnitrato, ya que lo vamos a ver en la siguiente proyección, que proviene de la oxidación de las acetonas. Aquí tenemos una acetona, lo más común posible, que por una reacción fotoquímica va a hacer una fotólisis, ¿verdad? Se descompone en un radical metilo y también en un aldehído. Esto sería un acetaldehído, un peróxido, ¿no es cierto? Este doble enlace, 3, sí, ahí este es un radical, que con el oxígeno va a generar este peróxido acetilado, ¿no es cierto? Tenemos un grupo acetilo y aquí tenemos un peróxido, que en presencia de NO2, aquí se coloca el NO2 y va a generar el PAN, el peróxido acetil, peróxido porque tiene acá un peróxido, acetil porque aquí tiene el grupo acetilo y N de nitrato porque va a estar combinado con nitrato. Y ese compuesto puede seguir, este compuesto es altamente tóxico, puede generar un efecto dañino para el material genético, o sea, tiene un efecto altamente genotóxico. Bien, con el oxígeno, este radical metilo va a producir este peróxido metilado, ¿no es cierto?, que en presencia de NO va a generar nuevamente este otro compuesto que va a seguir la misma vía de reacción que el anterior para producir ya sea acetaldehído o también el PAN. Vamos a ver en qué consiste este peroxiacetil. Aquí tenemos este radical, ¿verdad? Acetilo, este radical, este peróxido acetilado, ¿verdad? Que reacciona con dióxido de nitrógeno, que ya lo vimos, y va a generar este etilo, ¿no es cierto?, con el grupo peróxido y también con el grupo NO2. Y por eso se denomina la producción de peróxido acetilnitrato, o más también conocido como PAN, P-A-N, ya, peróxido acetilnitrato, que es uno de los compuestos más tóxicos que se producen en el smog fotoquímico. Por eso es tan importante. También no solamente está el peróxido acetil, sino que existen una serie de otros compuestos nitrados ya orgánicos. Ya, aquí este es el PAN porque tiene un grupo metilo acá, un grupo acetilo, pero también pueden haber compuestos orgánicos, ¿verdad? Que es el nitrato del peroxibenzoilo, que es mucho más dañino que el peróxido de peroxiacetil de nitrato o nitrato de peróxido acetil. Entonces, pueden haber distintos compuestos orgánicos que van a producir reacciones similares, pero van a tener distintas características químicas al estar combinados con distintos grupos alquilos y también con grupos aromáticos. Y eso produce una alta toxicidad en el smog fotoquímico. ¿A qué hora se producen estos compuestos? Al final de la tarde, cuando ya está atardeciendo, cuando baja la temperatura, empiezan a producir la descomposición de los aldehídos y de las cetonas que van a generar este tipo de compuestos. Por eso aparecen al final de la reacción. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que colocar acá, después de haber visto esta reacción en función del tiempo, ¿no es cierto?, la aparición, tendríamos que colocar el PAN, ya la aparición de estos peróxidos acetilados o compuestos orgánicos, peróxidos con nitrato, ¿verdad? Tendríamos que colocarlo después que aparece el ozono, cuando están los aldehídos, cuando comienzan a disminuir los aldehídos por su descomposición, dijimos que se van a producir también la aparición del PAN. O sea, a medida que estos aldehídos empiezan a disminuir, comienza a aumentar estos compuestos nitrados, que serían los últimos. Entonces estaríamos describiendo hidrocarburos 1, aldehídos 2, cetonas 3, monóxido de nitrógeno 4, dióxido de nitrógeno 5, ozono 6. 6 compuestos ya previos a la aparición de estos otros compuestos derivados de la degradación de aldehídos y de cetonas. Espero que quede claro. Okay. Bueno, esto es simplemente un esquema de cómo, es un esquema muy simple de cómo se va generando por la aparición de hidrocarburos y en la atmósfera se genera la aparición de dióxido
de monóxido, el monóxido va a generar dióxido, el dióxido nos genera ozono, ¿no es cierto? El ozono va a generar la oxidación y la aparición de algunos grupos OH, la luz solar también va a producir la generación de radical oxígeno, el radical oxígeno va a producir la generación de radical OH, que no está acá, aquí está, radical OH, también ozono, y la aparición de hidrocarburos, peróxidos, hidrocarbonados, y también nitrados. Ok. Bien, estos serían algunas reacciones ya más secundarias, no por eso también bastante importantes. Una pregunta que uno puede plantearse es, ¿qué otras reacciones involucran la formación de smog fotoquímico? Vamos a trabajar con los compuestos más reactivos. Por ejemplo, este oxígeno radical, ¿cómo podría oxidar? Vamos a ver qué contaminantes pueden existir en el aire. Entonces puede haber oxígeno, no es un contaminante, pero ¿qué gases pueden existir en el aire? Puede reaccionar con oxígeno para producir ozono. Este M quiere decir que estas reacciones se producen en la superficie de un sólido en general, ¿ya? O en una gotita de agua, en la superficie de una gotita de agua, donde se encuentran estos dos gases y reaccionan, ¿verdad? Es muy difícil que dos gases choquen en términos de probabilidades, pero sí es mucho más factible que estos gases se unan a alguna superficie donde tengan cierta afinidad por polaridad, por ejemplo, y al estar unidos a esa superficie pueden reaccionar entre sí. Y eso representa esta M. Por lo tanto, la primera reacción del radical oxígeno es la formación de metano. Si reacciona con NO, se va a producir dióxido de nitrógeno. Si reacciona con dióxido de nitrógeno, se va a producir el óxido de nitrógeno más oxígeno, o también se puede producir el radical nitrato. También el ozono puede reaccionar con NO para producir NO2 y el ozono también puede reaccionar con el NO2 para producir radical nitrato. Todos estos son compuestos altamente reactivos, todos son compuestos radicales. Si uno suma los electrones, todos estos compuestos tienen números impares de electrones, por lo tanto existe un electrón que no está apareado y lo hacen ser altamente reactivos. O sea que ahí tenemos algunas reacciones que ustedes deben considerar en términos de posibles reacciones secundarias de los radicales, tanto oxígeno como del ozono. Otras reacciones, por ejemplo, del radical nitrito, este radical nitrito o radical puede reaccionar nuevamente con NO y va a producir el pentóxido de nitrógeno o producir también dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Esta molécula de pentóxido de nitrógeno, que también es un radical, se puede descomponer fotoquímicamente en radical nitrato y el radical dióxido de nitrógeno. O también en presencia de agua se puede descomponer en ácido nítrico generando lluvia ácida. ¿Cuál de los dos compuestos es más reactivo? Obviamente el radical nitrato, al reaccionar con radiación visible menor a 700 nanómetros, va a generar esta descomposición, y cuando la luminosidad tiene una radiación menor que 580 nanómetros, se produce el dióxido de nitrógeno y el radical oxígeno. O sea, varias reacciones que uno debiera considerar. ¿Cómo podemos asociar este fenómeno de smog fotoquímico con los procesos de aparición de lluvia ácida? Y ya lo conocen ustedes, esto lo utilicé yo en la clase como modelo, lo utilicé en la clase de aerosoles, ¿verdad? Donde vimos cuál es la química que puede existir en una partícula o en una gota de aerosol en la atmósfera. Y aquí tenemos las siguientes posibilidades. Por ejemplo, que el dióxido de azufre, en presencia de todos estos radicales OH, radical oxígeno, va a producir el trióxido de azufre, que ahí no está acá, y el trióxido de azufre en presencia de agua va a producir el ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico se va a disolver en agua produciendo protones o el hidrógeno sulfato. También el amoníaco puede disolverse inmediatamente para producir hidróxido de amonio. Entonces, la presencia de dióxido de azufre va a producir la formación de lluvia ácida, considerando que esta es una gota de agua donde se va a disolver el ácido sulfúrico y va a producir una alta concentración de protones. ¿Qué otra reacción puede suceder? Que las emisiones de dióxido de nitrógeno se
se genere nitrato, ¿no es cierto? El nitrato va a reaccionar con el agua y producir el ácido nítrico, o sea, se va a disolver el ácido nítrico. También esto puede ser neutralizado por algunos compuestos básicos como el amoníaco o también algunos compuestos que van a generar óxidos, por ejemplo, el calcio, el magnesio y otros compuestos que también son ácidos como el hierro 3+. Entonces, lo que hay que hacer es considerar también la generación, la reacción, la disolución de algunos de estos compuestos que se producen en el smog fotoquímico en pequeñas gotas de agua, y eso va a producir necesariamente la aparición de lluvia ácida. ¿Ok? ¿Cómo podríamos entonces definir a partir de lo que hemos dicho la lluvia ácida? La lluvia ácida se define como una precipitación acidificada de agua en la forma de gotas o de microgotas, o sea, en forma de neblina, ¿ya? Y que va a producir una niebla, rocío, o también se precipita sobre la nieve, y que va a producir una disminución del valor pH de esa agua. Lo que se va a producir también, los principales agentes que producen esta acidificación de la lluvia son gases de dióxido de azufre, como vamos a ver más adelante. Pero también la descomposición de algunos compuestos orgánicos que tienen cloro, ¿no es cierto?, y que van a producir finalmente ácido clorhídrico, también la disolución de algunos dióxidos de nitrógeno que por procesos oxidativos van a generar el ácido nítrico. ¿Ok? Entonces, cualquier lluvia normal tiene un pH más o menos de 5,6, debido principalmente a la disolución del dióxido de carbono, pero la lluvia ácida puede incluso tener pH menores a el valor 2. Analicemos cómo transcurre una reacción de formación del ácido nítrico a nivel atmosférico o en fase gaseosa. Tenemos que cuando uno quema materia orgánica, la materia orgánica tiene una alta concentración de azufre en general. Cuando uno quema biomasa, cuando quema combustibles, también tiene una alta concentración de azufre que finalmente deriva en la atmósfera como dióxido de azufre. Entonces, este dióxido de azufre en presencia de radical hidroxilo, que proviene de la reacción del oxígeno radical con agua, ¿verdad? Se genera acá el radical hidroxilo. Esto produce una oxidación del dióxido de azufre hasta el trióxido de azufre. Este trióxido de azufre que está protonado, ¿no es cierto?, tiene el azufre unido a 3 oxígenos y a este oxígeno neutralizado la carga con un protón. Bien, esta reacción es muy rápida porque el radical hidroxilo reacciona rápidamente y en presencia de oxígeno, este compuesto que sería el sulfito, ¿no es cierto? Este compuesto como sulfito va a producir el trióxido de azufre. Aquí sí, del sulfito pasa al trióxido de azufre, que reacciona el sulfito con el oxígeno en fase gaseosa, y en presencia de se va a generar el radical hidroperóxido. Aquí le faltó un puntito. Y este radical hidroperóxido, esta reacción ya es conocida, la hemos visto varias veces, en presencia del dióxido del monóxido de nitrógeno, genera dióxido de nitrógeno y va a producir nuevamente la aparición del radical hidroxilo. Este trióxido de azufre se va a oxidar en presencia de agua. No se oxida, por ejemplo. No se oxida porque este azufre está en estado más 6 ya. Esto genera la regeneración del radical hidroxilo y en presencia de agua, ahí está, en presencia de agua, el trióxido de azufre va a generar ácido sulfúrico. Por lo tanto, en resumen, la reacción neta dice que el dióxido de azufre en presencia de oxígeno y de monóxido de nitrógeno y agüita va a producir ácido sulfúrico más dióxido de nitrógeno, como vemos acá. Bien, y obviamente la presión del dióxido de azufre en presencia de agua, esto va a depender de la constante de Henry de disolución de este gas de dióxido de azufre para formar el ácido, este es el ácido sulfuroso, y va a generar finalmente el ácido sulfúrico, ¿verdad? Y eso depende de la constante de Henry o la constante que involucra
involucra la disolución en agua del dióxido de azufre. Entonces, a mayor concentración de dióxido de azufre, mayor probabilidad de que esta reacción de aparición de ácido sulfúrico ocurra en la atmósfera. Tiene que haber agüita, sí. Bien, como habíamos dicho ya, el pentóxido de nitrógeno puede reaccionar con agua para generar el ácido nítrico. El ácido nítrico también es un componente de la lluvia ácida. Y también el radical hidroxilo con dióxido de nitrógeno también va a generar el ácido nítrico. Entonces, ¿cuáles serían las fuentes que explican la aparición del ácido nítrico? En primer lugar, óxidos de nitrógeno, presencia de agua y también la aparición de radical hidroxilo. Esas dos reacciones van a producir o van a explicar la aparición del ácido nítrico en el proceso de smog fotoquímico y también en el proceso de lluvia ácida. Bien, la aparición de amoníaco con ácido nítrico va a generar una neutralización de esta lluvia ácida y la producción de nitrato de amonio. Pero estas reacciones son un poquito más particulares. ¿Cuáles son los efectos de la lluvia ácida? Primero, un daño en la vegetación, irritación de las mucosas de los humanos, preferentemente en personas sensibles como niños prematuros, también lactantes y también ancianos. Eso es en la población de mayor sensibilidad, pero también personas adultas, jóvenes, también con enfermedades de base a nivel respiratorio, van a producir una irritación mayor a causa de la lluvia ácida, ¿verdad? También va a producir algunos efectos en esculturas, en la construcción que tiene, por ejemplo, a base de carbonato de calcio o óxidos de calcio. Por ejemplo, en el cemento va a producir una alta corrosividad y la disgregación y la desintegración progresiva tanto de construcciones, de fachadas como del pavimento. Eso aumenta también la producción de material particulado. Por lo tanto, los efectos de la lluvia ácida no se refieren solamente en las personas, sino que también se producen a nivel de la vegetación, produciendo la corrosión de las hojas y la muerte prematura de algunas especies, ¿no es cierto? Y también se va a producir a nivel de la construcción, o sea, estructuras se van a corroer, estructuras se van a disgregar producto de la acción de los protones y también de los ácidos y los compuestos radicalarios. Bien, aquí tenemos, eso es lo que estaba hablando, tiene repercusión no solamente en la salud de las personas, también repercusiones en los materiales de construcción y eso produce daños económicos notables, efectos atmosféricos, las partículas del aerosol disminuyen la visibilidad también y producen polimerización de compuestos orgánicos y también la toxicidad en la biota, en las plantas, produciendo daños a partir del ozono, del peróxido de acetilnitrato y también de otros compuestos que también son considerados altamente mutagénicos. Y con eso terminamos la clase en forma bastante anticipada, parece que anduvo un poquito rápido, ya, les pido disculpas, pero dejo abierto a unas consultas que ustedes puedan tener de esta clase. Es un fenómeno bastante interesante, muy interesante debido a que se van a producir muchos efectos que nosotros reconocemos, pero ahora estamos conociendo cuál es su origen, por ejemplo, la salud de las personas. La pregunta que yo haría sería, ¿existe smog fotoquímico en Concepción? La respuesta es sí, de todas maneras sí, al haber fuentes de emisiones como vehículos, una ciudad altamente congestionada va a producir la emisión de hidrocarburos volátiles. Somos una zona que está también rodeada de bosques con alta vegetación, afortunadamente. También la producción, la alta radiación solar, también, tanto en invierno como verano, que nosotros tenemos en Concepción, la producción también de aerosoles marinos, tenemos la alta presencia de humedad relativa del aire y eso puede producir también lluvia ácida. Por lo tanto, la respuesta sería sí, en Concepción existe smog fotoquímico y es un fenómeno también que es de preocupación. Bien, bueno, al parecer no hay alguna pregunta, si es que no hay preguntas o sí hay preguntas, aunque sea por el chat. Al parecer anduve un poquito rápido en la presentación. Por ahora no hay. Bien, entonces me despido. Profe,
Sí, dígame nomás. Tengo dos consultas, una de la materia y otra no es de la materia. Ya, eh, dígame. La de la materia primero, en, por favor. sí, se supone que usted dijo que aquí en Conce también hay smog y en Santiago también, ¿cierto? ¿Por qué en Sí, Santiago se sí. nota más que acá? Cuando uno, no En se va a un Santiago, cerro, uno puede ver como la neblina que se genera del del smog. smog fotoquímico, ¿verdad? Sí. En Mm, Concepción, las condiciones geográficas producen una menor ventilación. Santiago está mucho más expuesto a fenómenos de inversión térmica, en lo que hace que aumente la concentración de los contaminantes que son emitidos tanto por el tránsito vehicular como también las fuentes fijas, y por lo tanto es mucho más visible. Y lo que se puede asignar precisamente a las condiciones de mala ventilación. Y obviamente en Santiago el proceso es mucho más intenso porque la población prácticamente quintuplica a la población de Concepción metropolitana y por lo tanto las actividades humanas son las que generan, las que usan la combustión para producir energía y son los agentes originales del fenómeno de smog fotoquímico. Por lo tanto, uno lo puede explicar en términos de número fuentes de contaminación, la magnitud de los contaminantes emergentes como el monóxido de nitrógeno, como el material particulado y también la mala ventilación, hace que en Santiago este fenómeno sea mucho más evidente que en una ciudad que tiene un grado de ventilación un poquito más alto que Concepción. Cuando discutimos la concentración de material particulado, también vimos que Concepción tiene distintas zonas, algunas zonas con muy mala ventilación, como el sector de Puchacán, ¿no es cierto?, el sector de Collao, como el sector de Chihuayante, y otros donde se acumula y existe este fenómeno de inversión térmica, sumado también a fenómenos de alta humedad, sobre todo en estaciones como el invierno, donde tenemos dos cuencas, el río Biobío y el río Dalién, que producen una alta humedad y una alta condensación, y eso produce el fenómeno de lluvia ácida. En cambio, otras comunas como San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, tienen una ventilación mucho más apropiada y que hacen que este efecto del smog fotoquímico sea mucho menos evidente, pero sí existe, de todas maneras existe.